the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigas de la Mula, amigas y amigos de la Mula, este es Cuaderno de Economía, esta es una edición especial de Cuaderno de Economía. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Carmen Omonte. Ella es legisladora, ella preside la comisión especial multipartidaria que está diseñando, que está evaluando, que está analizando, que está estudiando la reforma de pensiones. Y le decía a Carmen hace unos ratitos fuera de cámaras que pues le han dado con palo, ¿no? Me perdonará la rusticidad de la frase, pero le han dado con palo y probablemente pues siga habiendo hostilidad ante este dictamen, que es un proyecto de ley, ya ella me corregirá, ¿no? Al interior de esta importantísima reforma que tiene que ver, lo dicho, con el sistema, no solamente con el sistema privado de pensiones, sino también con el Sistema Nacional de Pensiones. Le damos la bienvenida a Carmen Omonte. Le agradecemos el espacio y el tiempo que ella nos está brindando acá en Cuaderno de Economía desde la Mula, ¿no? Y la primera reflexión, Carmen, por favor, a las y a los muleros, explícanos de qué va este dictamen, de qué trata el Sistema Integrado Universal de Pensiones. Por favor, hagamos de esto un inicio pedagógico, si fueras tan amable, y de nuevo bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias, Eduardo, y un saludo a todos. Como un preámbulo, solamente creo que es importante comentarles que esta es una comisión multipartidaria que realmente ya culminó su trabajo, cumplimos con los plazos, iniciamos en junio del año pasado, se nos estableció un plazo, hemos hecho nuestra tarea, lo cumplimos y ya hemos entregado el proyecto de ley marco del sistema previsional peruano ante la mesa directiva del Congreso. Nosotros ya concluimos esta tarea. ¿Y por qué la asumimos? Porque durante el último quinquenio, sobre todo, se intentó reformar el sistema de pensiones, se crearon sendas comisiones, básicamente en el Ejecutivo, pero siempre concluyeron en documentos, unos más interesantes que otros, pero solo en documentos. No se llegaba ni siquiera a la posibilidad de una propuesta legislativa. Quedaba en diagnóstico y en algunas sugerencias. Algo tiene que haber pasado para que no se aterrizara en propuestas más concretas. Muy bien, el Congreso asumió esta responsabilidad por primera vez. La tarea fue enorme. Sistematizamos 170 proyectos de ley y han pasado por la comisión, por más que algunos no lo quieran reconocer, desde la sociedad civil, desde representantes, porque tuvimos 3 audiencias a nivel nacional, el Ministerio de Economía, el BCR, la SBS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Social, los organismos multinacionales, fundamentalmente la OCDE y la OIT, también la CEPAL, el BID, etcétera, pero sobre todo estas 2 instituciones que apoyaron muchísimo. Y las mismas AFP también. Así es, hemos tenido más de una reunión. 2 reuniones, una ordinaria, otra extraordinaria, y reuniones de trabajo con algunos de sus representantes. Las AFPs han estado presentes. Y, por supuesto, también los sindicatos. Hemos escuchado a casi todos los sindicatos a nivel nacional. Porque esta es una reforma, como bien lo dices, Eduardo, compleja, importantísima, que nos atañe a todos. ¿Y por qué? Porque los 2 sistemas con los que contamos ahora, el sistema nacional, ¿no? La ONP y la AFP, tienen grandes problemas y es una bomba de tiempo. Y eso que no estamos contando los mini sistemas, que tenemos alrededor de 33 sistemas, ¿no? La Caja Militar Judicial, Pescador, etcétera, etcétera. Tenemos 33 Pensión pequeños, 65, ¿no? Que está dentro del proyecto también. Así es, así es. Hemos recogido en este sistema integral, ahí ya sí llegando al punto que me pides, Eduardo, de qué se trata esta historia. En este sistema integrado de pensiones hemos unido estos 2 grandes sistemas que hoy están divorciados. El sistema nacional, que tiene serios problemas, ya es un sistema subsidiado hace mucho tiempo por el Estado, cerca de 1.000 millones se entregan anualmente para subsidiar y garantizar la pensión mínima, que al final es una ventaja para el jubilado. ¿Por qué? Porque cerca del 90% de afiliados a la ONP
ganan menos de 1.450 soles. Y ese es un gran problema, el nivel de ingresos que tenemos en nuestro país. Entonces, ellos no podrían llegar a una pensión de 500 soles. Todos, a través de nuestros recursos, subsidiamos hasta que lleguen a 500 soles. Muy Correcto. bien. Pero también es un sistema injusto, porque si no has llegado a los 20 años y si has aportado y te han descontado 19 años y 11 meses, lo siento, no tienes derecho a nada, ¿no? Entonces es un sistema absolutamente injusto. Correcto. Y el otro problema que resiente a la mayoría de los aportantes de la ONP es que es un sistema de reparto. Todo va a una bolsa común y por tanto cuando se dan normas como esta, de que ha querido, que se ha aprobado hace poco en el Congreso, que quiso que se retirase, que lo que te dicen, no puedes retirarlo porque no está tu nombre, lo siento, es un sistema de reparto solidario, intergeneracional. Lo que aportas hoy se está yendo en el jubilado de hoy. Muy bien, esos son los inconvenientes grandes y medianos de la ONP. Y en el caso de las AFPs, Eduardo, les comento algo que poca gente lo sabe y que tiene un origen interesante, que es cuando se crean las AFPs. Cuando se crean las AFPs sin ningún estudio, ¿no? Como ahora se piden, sin ningún análisis, sin ningún estudio actuarial en absoluto, se crean por decreto ley, ¿no? Lo crea Alberto Fujimori. Se trae el esquema de Chile, se intenta plantearlo incluso con la posibilidad de que ingresen los bancos en 92, pero como no se había modificado, no se había cambiado de constitución, no se puede hacer, se cambia, se da la constitución del 93 y ahí sí se puede crear vía decreto ley el sistema privado de pensiones. Lo cual no estaba mal, pero el problema fue que no se le avisó a las personas que pasaron a este sistema de que iba a ser beneficioso solo para aquellos que ganaban bien, ¿no? Entonces todos pasaron con la ilusión de que iban a tener una pensión atractiva, todos. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Así como decimos que en el caso de la ONP el 90% gana menos de 1.450 soles, en el caso de las AFPs el 73% gana menos de 2.000 soles también. Entonces tampoco van a tener una pensión cercana a los 500 soles. Y está siendo usted, legisladora, muy amable, ¿ah? Porque 2.000 soles es bastante, ¿ah? Hay horquillas, ¿no? Hay data que incluso que estamos hablando de 800 soles, ¿no? Como tasa de traslados desde las AFP, ¿ah? Buena gente, muy buena gente. Hemos tratado de estirar un poco, y eso nos lleva a cifras realmente terribles. ¿Qué cifras? En base a la información que tenemos oficial, el 76% de afiliados a la ONP no van a tener una pensión mínima, que por lo menos en el caso de la ONP te lo garantice el Estado, con plata de todos, evidentemente, de 500 soles. El 76% de afiliados a la ONP no van a tener pensión mínima de 500 soles. Ese es un gran problema. Solamente el 12% de los afiliados a las AFPs van a tener pensiones de 1.000 a más. Hay unos que van a tener de 20.000 soles más, o sea, ya es un nicho pequeñísimo, de menos del 1%. Pero solo el 12% de los que actuales afiliados a la AFP van a tener una pensión de más de 1.000 soles. Y eso nos lleva a este gran problema. Realmente, con el nivel de ingresos que tenemos, con el nivel de informalidad, porque estamos hablando de un sistema actual que solamente atiende a menos del 30%, ¿no? Entonces, ese diagnóstico, esa realidad tan dura de bajísimas pensiones que van a venir en el futuro y de no llegar a una cobertura es lo que nos lleva a plantear este sistema integrado que va a tratar de corregir las flaquezas, las fallas de este sistema, tomar lo positivo y que es como se los cuento ahora. Si me permites, Eduardo, ahora sí voy al grano. De comentarles en qué consiste el sistema. El sistema unifica lo que hoy tenemos, por tanto es un sistema integrado, conformado por 3 pilares. El pilar no contributivo, en la que acogemos pensión 65, y el programa Contigo, que es de otorgarles pensión a las personas con discapacidad severa. Correcto. Muy bien, ese es el pilar no contributivo. Con la mira de llegar a una pensión universal, que es lo que buscan en todo el mundo los sistemas pensionarios.
Hemos sido muy responsables y dentro de los principios que hemos aprobado está el de la progresividad, porque evidentemente no podemos decir esto es desde ahora, sino en base al crecimiento económico, a la sostenibilidad financiera, etcétera, etcétera. Pero que el Además, objetivo de un este sistema paréntesis, pensionario, un sí, paréntesis, perdóneme, perdóneme, congresista, no es, o sea, a ver, no estoy poniéndome, pues, no estoy poniendo, pero me pongo como abogado del diablo, ¿no? Digamos, qué bueno, sí. no es nuevo, o sea, Japón lo tuvo, Alemania lo tuvo, claro, Brasil lo tuvo, Brasil lo quiere reformar, ¿no? Porque Brasil nunca tuvo un sistema privado, ¿no? Pero digamos, y con esto cierro el paréntesis, no es nuevo, no es nueva esta metodología, no es nuevo este proceder, ¿no? Con eso es que quería cerrar simplemente un paréntesis, ¿verdad? O sea, tienes toda la razón. Ahora el sistema como el que tenemos ahora de AFPs solamente lo tiene México, 2 países del África, porque Colombia y Chile también ya lo están reformando. Entonces, algo ha pasado, por algo es, o sea, por algo es que se está reformando el sistema, ¿no? Pero bueno, usted Entonces, hablaba de objetivos, a ver. perfecto. ¿Cuál es el esquema básico de este nuevo sistema integrado? Entonces, el pilar no contributivo con pensión 65, con el programa Contigo para discapacidad severa y con la mira a la aspiración de llegar a una pensión universal. El pilar contributivo, ese es el pilar más interesante, porque el tercer pilar, el voluntario, es para todos aquellos que ven que este sistema va a ser les puede dar mayor rentabilidad que poner su dinero en el banco, pues voluntariamente lo pueden hacer. Así que es un pilar que no merece mayor comentario. El comentario está en este segundo pilar del pilar contributivo. Allí estamos diversificando las fuentes de financiamiento, porque como todos los países, estamos volviendo a incluir el aporte del empleador. No establecemos el porcentaje porque evidentemente eso se tiene que hacer con reglamentación entre este y el próximo gobierno, con toda la calma del mundo, progresivo también, quizás dando regímenes especiales, se proponen ahí, no especificamos cuáles, para las MIPES, etcétera, ¿no? Para que no genere temor de las pequeñas empresas, sino sería que se esté encareciendo el sistema. Pero sí es importante porque todos los países con buenos sistemas pensionarios tienen un aporte del empleador. Entonces se diversifica la fuente de financiamiento, porque sería el empleador, el Estado y el empleado. Se busca con diferentes incentivos el abrir la cancha a los informales, a los independientes. ¿Qué mecanismos? Por ejemplo, el de capital semilla, que también lo han pedido los privados. ¿El capital semilla en qué consiste? En que apenas se le saca el DNI a un niño o a una niña, inmediatamente el Estado le pone un monto, lo establecerá el reglamento, pero supongamos que sea de 100 soles. Al año no es gran inversión, sería algo de 50 millones de soles, si fuera 100 soles, por los niños que nacen anualmente aproximadamente. Se le pone 100 soles. En toda su niñez, adolescencia, hasta que tenga vida laboral independiente o en planilla, ya se le ha formado un colchón de alrededor de 3.000 soles, siendo muy conservadores, 3.000, 3.500 soles. Esa es una cuenta intangible. Pero ya es un incentivo, porque ese peruano sabe que ahí tiene un porcentaje y Correcto. que con los mecanismos no financieros, incentivos no financieros, puede ir aportando porque se han establecido diferentes mecanismos para que aún siendo independiente puedan contribuir. Y si eres dependiente también, ahí tienes tu colchón, pero es una cuenta intangible. El otro esquema interesante y que se tiene que comunicar y el que ha ocasionado alguna crítica, es el de cómo se va a capitalizar este fondo. En primer lugar, que quede clarísimo, van a ser cuentas individuales. Ahora, sabiendo que eso es lo que aspiran, casi todos los peruanos aspiramos a cuentas individuales, van a ser cuentas individuales para todos los aportantes, para el 100% de los aportantes. Entonces, tú vas a tener tu cuenta individual a nombre de Eduardo Recoba, yo a mi nombre de Carmen Omonte, muy bien. Se va a capitalizar de 2 formas. Una, con el que le hemos llamado la cuenta free, que es la cuenta de riesgo individual, el fondo de riesgo individual, que va a ser manejado con el mismo esquema que tienen hoy las AFPs, el sector privado, pero sí se va a abrir la competencia. Se va a abrir la competencia a bancos, a financieras internacionales, etc. Entonces, esa es una recomendación de la OCDE. La OCDE sugiere para Perú, no para el mundo, sino para Perú, porque ha hecho un informe exclusivamente para Perú, con estudios sobre Perú, de que fuera el 75%.
Y el otro mecanismo de capitalización que sea el fondo de riesgo compartido, que sería capitalizado de un modo más conservador, todos nos unimos con nuestro fondo, serían cuentas más o menos como los llaman en algunos países nocionales, para que asumamos un riesgo en conjunto. Según la OCDE y según muchos analistas, este es un mecanismo que equilibra un poco el riesgo, no lo que ha sucedido con nuestros fondos que están en el FP, que el año pasado el riesgo lo asumimos solo nosotros, ¿no? La economía mundial fue mala, lo siento, bajó tu rentabilidad o inclusive perdiste parte de tus fondos, y entre paréntesis, las FP sí ganaron, ya lo anunciaron esta semana. No, ya rebotaron, no, ya rebotaron, ¿no? Sí, ya 400 millones. O sea, un O drama, sea, han ganado hicieron un 400 drama de la millones partida para rebotar y después. nosotros hemos perdido. Así es. En cambio, esta forma de diversificar la capitalización es más razonable, más equilibrada, para que siempre tengas la garantía de una pensión mínima. Y es por eso que se ha planteado estas dos formas de capitalización. Y consideramos que es importante. Yo, a ver, yo dentro de este sistema integrado, la historia económica mundial ha demostrado que, se lo dije hace un ratito, Japón lo tuvo, Alemania lo tuvo, Suecia lo tuvo, Brasil lo tiene, ¿no? Pero sí hay, no voy a decir vacíos, pero sí ciertas zonas grises. Se habla de universalidad, usted lo ha dicho de alguna forma, ¿no es cierto? Se habla de la universalidad de este sistema integrado, se habla de mecanismos de representación, es decir, los aportantes vamos a tener, no sé si un sillón, no sé si digamos, dentro del manejo, dentro de la gestión, pero ¿qué hay con el componente fiscal, Carmen? ¿Qué hay con el componente también, lo tengo que decir, impositivo? Hay una base solidaria que va a ir a jubilación, va a ir no lo sé, va a ir en fin, a invalidez, a sobrevivencia, porque claro, la crítica, ¿no es cierto?, congresista Monte, viene justamente por ese lado. Oigan, este sistema, y lo digo en voz alta, este sistema, lo digo en voz alta pensando en voz alta, este sistema va a ser una carga fiscal, este sistema es un impuesto, en realidad es un impuesto solidario. O sea, ¿cómo van a poner una carga fiscal en plena recesión atípica? ¿Cómo van a poner un impuesto? Entonces, la zona gris viene por ese lado. ¿Cuál es su reflexión a propósito de lo que le acabo de comentar, congresista? Claro. Sí, yo he escuchado a algunos economistas que decían que le daban a esta propuesta una interpretación de ser un impuesto, un nuevo impuesto a los trabajadores, ¿no? Pero en absoluto es así, porque vuelvo a tomar el tema. Por un lado, iba a hablar de la institucionalidad, pero también lo adelanto un poco, porque eso es otro tema que preocupa, ¿no? La ONP ya nos cuesta a todos los peruanos. O sea, los 1.000 millones, no solamente los 1.000 millones que entregan, ¿no?, para cubrir la pensión mínima, la propia burocracia normal, ¿no?, de esta institución. Entonces, la SUNAT, que también va a ser un componente, la SBS, que ya existe, el Banco Central de Reserva, que ya existe, en fin, el Fondo Consolidado de Reserva, del que pocas veces se habla. Dentro de la ONP está este Fondo Consolidado de Reserva, que es un fondo sumamente eficiente. En su directorio está el MEF, el Banco Central de Reserva, hay representantes de los trabajadores. Siempre el criterio ha sido de una inversión bastante conservadora. En 10 años han duplicado el fondo de 10.000 millones a 20.000 millones, a pesar que de ahí sale cada año esos 1.000 para la pensión mínima. Entonces no han sido ineficientes, y es del Estado, ¿no? Ese Fondo Consolidado de Reserva, que pocas veces lo lucen, yo no sé por qué no lo publicitan más, pero es un mecanismo muy útil, conservador, pero que al final rentabiliza con privados también, porque nunca el dinero Lo que pasa es que yo me imagino, congresista Monte, que no lo comunican porque la gente va a decir, oye, pero ya está bien, ustedes pueden ser eficientes, pero nos cuesta, pues, es parte de nuestro bolsillo, ¿no? Puede ser una explicación. Claro, no, pero el fondo se creó, no me acuerdo exactamente el monto con el que se creó, creo que fue el 94, 96, con un monto muy pequeñito, pero siempre ha sido rentabilizado de una manera muy conservadora, pero eficaz. Y como digo, ahora ya es poco más de 20.000 millones.
que significan ese fondo consolidado de reserva, ¿no? Entonces, lo menciono porque, por un lado, ahí hay eficiencia en esta gestión. Ese sería el mecanismo de rentabilización que tendrían estos fondos de riesgo compartido. Correcto. Para que siempre haya la garantía que tus recursos, si en el fondo de riesgo individual ha habido una crisis, una guerra mundial, ha habido una etapa complicadísima, y se ha sacudido el manejo de tus fondos, en este manejo mucho más conservador, pues vas a tener la garantía y vas a poder tener esta posibilidad de tener una mejor calidad de pensión, y por eso es que la OCDE lo propone. Claro. Cuando se habla del mecanismo de solidaridad, A eso voy. es en todo el sistema. Y eso hoy lo explicaba en la mañana unas personas que me hicieron una entrevista. Este es un sistema. Lo que estamos proponiendo nosotros es un sistema que tiene normas, que tiene reglas, que tiene diferentes actores. Están los gestores privados, va a estar esta entidad del Estado, obviamente están también los aportantes, los empleadores, en fin, es un sistema lo que estamos proponiendo. Por eso es una ley marco, que no ha sido sencilla construirla. El detalle, el reglamento, pues se da en sus plazos, en sus tiempos, con las mesas de trabajo, etcétera, etcétera. Y uno de esos componentes, y ahí ya vamos a este tema interesante, es el de la Autoridad del Sistema Integral de Pensiones. Que no es que va a ser una caja que va a recoger los fondos de todos los trabajadores, y por tanto se considera que se van a estatizar. No es así, no es así. Lo que va a hacer esta autoridad a la que le estamos planteando en la norma de que se le dé autonomía constitucional como el BCR, pero como eso requiere 2 legislaturas, tiene que darse en el siguiente gobierno también, eso no es tarea de nosotros. No va a ser una reguladora, digamos, va a ser una entidad, digamos, autónoma. Okay. Y eso está dentro de la ley marco, que tenga autonomía constitucional. No lo podemos hacer porque necesita 2 legislaturas, entonces también todo aquello que requiere tiempo, plazos, transición, lo estamos poniendo en el reglamento, porque eso es lo responsable. El sistema sueco se reformó en 10 años, mejor dicho, la transición duró 10 años. Hay otras transiciones que duran 5 años, 8 años. Entonces no es que de aprobarse nunca iría a rajatabla a partir del día siguiente, en absoluto. Tampoco las leyes no son retroactivas, entonces se respetaría todas las ventajas, las fortalezas que requieren los aportantes, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la supuesta estatización, lo que nosotros planteamos es que los gestores privados se mantienen, porque son los que tienen experiencia para rentabilizar los recursos, abriendo la cancha. ¿Y por qué va a abrirse la cancha? Porque lo que planteamos, y eso no les gusta lamentablemente a las AFPs, es que la gestión administrativa, que lo sabes perfectamente, Eduardo, como es la afiliación, la recaudación, la gestión administrativa esté bajo la responsabilidad de este ente, de esta autoridad estatal. Solo la gestión administrativa, porque eso va a implicar un ahorro enorme para el aportante y también que sea atractivo a que haya gestores financieros que quieran entrar al negocio. Pero la gestión de fondos... Ahí van a haber gerentes de esos gerentazos que ganan, ya saben cuánto, que no van a querer. Ya le adelanto. Bueno, ya no lo quieren, por eso has dicho totalmente que me están dando con todo, ¿no? Y es así. Entonces, esa es la esencia, o sea, ese es uno de los temas más trascendentes de esta propuesta, que se divida la gestión que hoy la hacen, esas 2 gestiones que hoy hacen las AFPs, la gestión administrativa y la gestión de fondos, para que la gestión de fondos la hagan los privados, como bien saben hacerlo, abriendo la cancha, abriendo la competencia, y la gestión administrativa, que hoy está siendo caro, porque nos están cobrando por eso mucho, esté a cargo de esta autoridad del sistema de pensiones. Con toda la tecnología que existe hoy, no significa que va a haber recursos que pase por el Estado y que vayan los gestores. No, directamente, porque inclusive hemos especificado que el aportante elija libremente cuál de esos gestores van a manejar sus fondos. También tendrán que hacer publicidad, ¿no? Harán llegar cuáles son sus ventajas frente a otra, etcétera, etcétera. Pero el dinero no es que va a pasar por el Estado. El aportante va a elegir qué gestor quiere que le maneje sus recursos. Pero la parte administrativa, el back office, la papelería, la haría esta autoridad con autonomía constitucional para que se le ahorre
lo que hoy nos está saliendo bastante caro para nuestras pensiones, ¿no? Correcto. Entonces, más o menos creo que esos son los puntos más trascendentales de esta propuesta, pero haciendo hincapié en que en absoluto es estatal, no es estatal para nada, y que debido al bajo ingreso que tenemos los peruanos, la mayoría de los peruanos, esta es una bomba de tiempo si es que hoy no se empieza por lo menos a debatir una reforma profunda, porque en poco tiempo van a ir saliendo cada vez más afiliados, más pensionistas, y que cuando se den con la dramática realidad de la calidad de su pensión, otra vez se va a sacudir el país, vamos a afectar a peruanos, a peruanas, y eso es lo que queremos evitar. Esta comisión culminó su trabajo, hay todo el tiempo y la calma de aquí en adelante para que se debata con tranquilidad. Lamentablemente ha coincidido con la campaña, Eduardo, eso no era algo que nosotros planificáramos, porque inclusive me han dicho que adrede hemos hecho el tema que coincida con la campaña electoral. En absoluto, hubiéramos querido estar en otro tiempo, más bien hubiéramos trabajado con mayor tranquilidad, pero ha coincidido. Entonces, no hay preocupación, este tema es en adelante, que se abre el debate, que se inicie todo un proceso de real interés e involucramiento, empezando por el Estado, empezando por el Ejecutivo, para plantear una alternativa que consideramos seria. Sí, porque Será además perfectible, se política, sumarán ¿no? ideas, pero bienvenidas sean. Además es política de Estado, ¿no? Dos reflexiones finales, Carmen, así rapiditas, a ver si la podemos resolver rápidamente. El sistema integrado resuelve esos males, esos fantasmas que hemos tenido en 3 décadas. No solamente, hablo en concreto del sistema privado de pensiones. Vamos a dejar congeladito un ratito a la ONP. La ONP es la segunda reflexión. Pero el sistema, esta propuesta, este proyecto del SIUP, resuelve esos problemas de fondo, de pobreza, de informalidad, o quizás le hago la pregunta distinta. Este sistema podría resolver problemas de pobreza, de informalidad, de precariedad, de gasto, ¿no? De gasto fiscal, ya para incluir ONP, ya me estoy contradiciendo. ¿Usted cree que los pueda resolver, Carmen, siendo así realista? Empieza a resolver parte de ese problema. El tema de la informalidad, el tema de la calidad también de los ingresos es un tema complejísimo, ¿no? Eso ahí ya estaríamos hablando de cambiar la matriz productiva de nuestro país, el tema del valor agregado, la promoción de inversión, en fin, es un tema mucho más complejo que requiere evidentemente una reforma laboral, una reforma tributaria, requerimos una reforma de salud. O sea, hay 3 reformas importantísimas que este gobierno que viene las tiene que asumir si queremos realmente coger el toro por las astas. Porque hay que decirlo, Pero Carmen, ¿no? Hay que decirlo, las AFP hay que decirlo. no han resuelto eso. O sea, No la lo han resuelto. AFP, y es legítimo, podríamos decir si es válido, pues la AFP ha hecho su negocio en 30 años, nació, como usted bien dice. Hay un tema ¿no? que tú lo acabas de decir, Eduardo, que a veces se me pasa decirlo. En el mundo, los sistemas pensionarios en ningún lado son negocios. No debieran ser un negocio. Parte del sistema pensionario, obviamente, que está en manos de los privados, porque tienen que buscar rentabilidad de esos fondos, como digo, no crecen debajo del colchón, evidentemente tienen que buscar una rentabilidad, y está bien que sean empresarios, pero como tal, un sistema pensionario no puede ser un negocio, tiene que ser un servicio. ¿No? Es un servicio. Entonces, Interesante. desde esa perspectiva, entonces, yendo a tu pregunta, obviamente una ley marco, una ley del sistema de pensiones no va a resolver esas fallas estructurales que tenemos en cuanto a la informalidad y en cuanto al nivel de ingresos. Pero sí ayuda mucho, porque con los incentivos que hemos puesto para ir atrayendo a los informales, a los independientes, hay incentivos, revísenlos en la norma. Vamos a permitir, por ejemplo, para evitar también las injusticias que se dan, de que, por ejemplo, yo durante un año no voy a atender a una persona que está delicada de salud en mi hogar, voy a tener estas actividades en mi hogar. Esos años se me van a computar para que después se sumen en los años que se requieren para ya tener derecho a una pensión. Vamos a resolver el problema grave que tiene hoy de la ONP, porque a partir de 10 años a 20 años van a haber pensiones proporcionales. Algo también muy interesante, que es también totalmente injusto. Actualmente
Si tú no tienes el cumplir los 20 años, no tienes derecho a nada. Entonces, de 10 a 20 años, pensiones proporcionales. Y si tienes fondos que no te van a permitir de ninguna manera tener una pensión digna, vas a tener derecho al retiro del 100% más la rentabilidad que ganó esos años en el sistema integrado, ¿no? Entonces, hemos solucionado varios temas y creo, una ley que permite por primera vez tener la aspiración de que vamos hacia a un sistema más justo, más equilibrado, en la que todos sumamos, y eso creo que es lo que necesitaba nuestro país, con las reglas más claras, en fin, creo que hemos hecho todo lo posible para tener una propuesta sólida, equilibrada, racional y con Correcto. todo el tiempo para su transición, ¿no? Pero ya no está en nuestras manos. La última reflexión, Carmen, a ver, y va a ser un poquito dura, se lo voy a poner complicada, Carmen. Este sistema integrado, este SIUP, lo voy a hacer una pregunta tipo millennial, ¿ya? Tipo millennial, tipo chibolo o chibola. ¿Este sistema integrado es una ONP 2.0? Es decir, es una ONP que va a ser firma gestora, va a administrar portafolios, va a administrar acciones, bonos. ¿Es realmente el SIUP una ONP renovada con esteroides? No, porque no estamos hablando ya de un sistema de reparto y el corazón de la ONP es que es un sistema de reparto. Correcto. En el caso del SIUP, está basado en cuentas individuales. Va a ser cuenta de Pepe, de Juan, de María, de Carlos, y va a ser su cuenta a su nombre. Y entre más aportes vas a tener más pensión, obviamente. No es en absoluto una ONP 2.0. 2.0. Bueno, ha sido Carmen Omonte, ella preside esta comisión multipartidaria, esta comisión especial que está definiendo y está estudiando la reforma de cara a que tanto el sistema privado como el sistema nacional, más otros sistemas, tengan un reperfilamiento. El reto, imagino yo, es que se sepa comunicar bien este modelo, ¿no? Para que no haya ese malentendido, no, que nos están estatizando, que estamos regresando con Velasco. ¿Sabes qué pasa, Eduardo? Alan García, el y que haya que Congreso compartir no datos, tiene presupuesto. ¿No? Nosotros no tenemos presupuesto para hacer spots, sí, pues, como yo los veo en todos los canales. Y eso es un gran limitante. Entonces yo solamente puedo, en general, los congresistas nos podemos soportar en las entrevistas directas que podamos tener y nada más, y trabajo un poco en las redes sociales. Es imposible competir con la capacidad de comunicación, y no porque no sepamos lo que estamos haciendo, sino porque no tenemos los medios, los mecanismos que se sustentan en un presupuesto interesante y recursos económicos que nosotros no los tenemos, ¿no? Pero quizás para darles... Acá en La Mula son bienvenidos, ¿eh? Cuando quieran. Gracias. No, y darles tranquilidad a los afiliados. En primer lugar, que hay un plazo largo de aquí en adelante. Nosotros hemos entregado la ley marco. En adelante hay mucho por debatir, por hacer, por perfeccionar, si que considera, o finalmente pueda que lo decidan por las fuerzas que se den, que decidan que no prospere el proyecto, ¿no? Pero sí que tengan la certeza que hemos intentado y hemos hecho lo mejor posible pensando en la calidad, en la cobertura, en el bien común de todos, de los que tienen y de los que no tienen. Aquí no se está pretendiendo quitarle a uno y estatizar nada. Eso sería. Bueno, gracias. Carmen Omonte, le agradecemos muchísimo su participación y desde luego que no sea la última vez. Acá las puertas de Cuaderno de Economía y de La Mula están abiertas justamente para aclarar, para despejar y compartir estas dudas. Nuevamente, muchísimas gracias, Carmen, por su tiempo y repito que no sea la última. Cuídese mucho y no salga, por favor. Eso, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.